Volviéndose a los discípulos, Cristo les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén en el año 70, aparecieron muchos falsos mesías. Pero esta amonestación fue dada también a los que vivimos en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo hoy. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se mataban emperadores, se mataban también a los que se creían más cercanos al trono. Habían guerras, rumores de guerras, pero es menester que todo esto acontezca, dijo Cristo, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares. Y todas estas cosas son principio de dolores. Cristo dijo que a medida que los rabinos vean estas señales, declararán que son los juicios de Dios sobre las naciones por mantener a su pueblo escogido en servidumbre. Declararán que estas señales son indicios del advenimiento del Mesías. Pero no nos engañemos, son el principio de sus juicios. El pueblo se miró entonces a sí mismo, no se arrepintió ni se convirtió para que el Señor los sanase. Y esas señales que ellos presenciaron como indicios de su liberación de la servidumbre, iban a ser señales de su destrucción. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Hubo padres, madres que traicionaron a sus hijos e hijos, que traicionaron a sus padres. Amigos, hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, a Santiago y a otros cristianos. Así es que mediante su servicio, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, cuando se les juzgó, cuando se les encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno, y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Pero así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solamente. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora está comenzando y continuará esa obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. En toda ocasión en que haya persecución, los que la presencian se deciden en favor de Cristo o en contra de él.
Los que manifiestan simpatía por aquellos que son condenados injustamente demuestran su afecto por Cristo. Otros son ofendidos porque los principios de la verdad condenan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan, caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad y a dar un falso testimonio para traicionar a sus hermanos. Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la luz. Cristo dio a sus discípulos una señal de la ruina que iba a venir sobre Jerusalén y les dijo cómo podían escapar. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esta advertencia fue dada para que ellos recordasen 40 años más tarde en ocasión de la destrucción de Jerusalén, lo que él les había dicho. Los cristianos obedecieron la amonestación y ni uno de ellos pereció cuando cayó la ciudad. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, dijo Cristo. El que hizo el sábado no lo abolió, clavándolo en la cruz. El sábado no fue anulado por su muerte. 40 años después de su resurrección, había de ser considerado todavía como sagrado. Durante 40 años los discípulos debían orar porque su huida no fuese en sábado. De la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón en la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y en gloria. Entre estos dos acontecimientos estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, con lágrimas, con agonía. Los discípulos no pueden entonces soportar la visión de estas escenas, y Jesús las pasó con una breve mención. Habrá entonces gran aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fueran acortados, durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán acortados. Luego, en un lenguaje inequívoco, nuestro Señor habla de su segunda venida y anuncia los peligros que iban a preceder a su advenimiento a este mundo. Si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os lo dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era de muchos falsos profetas que se levantarían y engañarían a muchos. Dice, se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos, hechiceros, que pretendían tener un poder milagroso
arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Esa profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Aún ahora hay falsos cristos y falsos profetas que muestran señales y prodigios para seducir a sus discípulos. ¿No oímos el clamor? He aquí en el desierto está. ¿No han ido millares al desierto esperando hallar a Cristo? Y de los miles de reuniones donde los hombres profesan tener comunión con los espíritus desencarnados, ¿no se oye ahora la invitación? He aquí en las cámaras está. Tal entonces es la pretensión que hoy en día el espiritismo expresa. Pero ¿qué dice Cristo de esto? No creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El Salvador dio señales de su venida y aún más que eso, fijó el tiempo en que la primera de estas señales iba a aparecer. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Somos parte de esos escogidos. Somos parte de ese pueblo por el cual el Señor enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Trabajemos para no perder nuestra corona. Trabajemos para estar en ese grupo. Que el Señor les bendiga.